No sé si habéis oído alguna vez la fábula del águila. La fábula del águila real se dice que el águila dura o vive 70 años. Interesante, ¿no? Y a los 40 años tiene que tomar una decisión importante en su vida. Y tiene que tomar una decisión importante porque tiene dos opciones, o morirse o renovarse. Y esto para mí es aplicable al individuo, a la persona, a la empresa, en general a todo ser viviente en este contexto. Y es interesante que lo que hace el águila es cogerse y se va a los 40 años, toma la decisión evidentemente de hay que seguir viviendo, se va a las montañas y desde allí, desde el nido, empieza a golpear el pico contra la pared y se le rompe el pico. Y entonces espera hasta que le sale el nuevo pico. El paso siguiente, como ya tiene pico nuevo, empieza los espolones, las uñas, las garras, se las empieza ya a romper para el mismo efecto, para que de alguna forma se caigan las garras y entonces, pues evidentemente, crezcan nuevas. Y luego ya cuando tiene garras nuevas, pues lo que hace es limpiarse las plumas, etcétera. Quiere decirse que el águila a los 40 años el pico se va para adentro, con lo cual no puede cazar, no puede coger presas y no puede volar realmente. Y es interesante ver cómo después de este periodo que dura 6 meses que están ahí, bueno, pues ha decidido vivir otros 30 años, y esto es lo bonito, o sea que a los 40 años se está renovando. Y cuando a mí me contaron esta fábula, pues yo me identifiqué también bastante, ¿no? Porque yo ya con mis añitos digo, joder, pues yo me tengo que reinventar, tengo que ser otra vez competitivo, yo no quiero retirarme, yo quiero... Y bueno, pero este es el mensaje al individuo y es el mensaje a las empresas. Y al final, bueno, pues tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Yo creo que aquí hay mensajes interesantes que tienen que ver con este mundo de la renovación, ¿no? Y esto es cuando vas a las empresas, lo que carecen las empresas. Y carecen las empresas y carecen muchas veces los individuos también, ¿no? O sea, sobre todo vosotros jóvenes ahora, que con los tiempos que corren, pues bueno, ahí es donde tenéis que meter caña en ese sentido, ¿no? Dejadme contaros, aunque la introducción, estoy colaborando en los últimos años con una empresa mexicana que se llama Dux Diligence, y me junté con esta gente, bueno, porque son buenos en lo que es formación. América del Sur están más avanzados que nosotros en cuestiones de arquitectura empresarial, nos llevan 3-4 años. Y básicamente lo que hacen desde el gobierno es fomentar que la arquitectura empresarial para todos los proyectos que tengan que ver con el mundo del gobierno, pues estén sometidos bajo un prisma o un entorno de lo que es arquitectura empresarial. Y nos llevan varios años de ventaja y se ven que lo aplican en los proyectos y evidentemente con resultados positivos. Y ahora, los últimos 18 meses, como os diré en la última ponencia, la última área de la charla, estoy trabajando con esta empresa que es Acelare. Esta gente está ubicada en Boston, son unos 30 consultores y lo que han dicho es que la arquitectura empresarial sí, pero todavía hay muchas cosas que le faltan y entonces han ideado un proceso nuevo que lo llaman Strategy to Execution, o sea, ¿de qué te sirve tener estrategias si luego no eres capaz de ejecutar? Y este es el gran fallo de las empresas actualmente. Mucha definición, pero poca ejecución. Y veremos algunas transparencias. Bueno, en el año 2011 lanzaron este proceso nuevo de Strategy to Execution y luego en el año 12 sacaron una herramienta que soporta las iniciativas de esta metodología. Tengo que decir que esta gente, estos, consultores, es gente superpotente, es gente que ha contribuido en distintos artículos y han contribuido, pues bueno, pues bestsellers que hay en el mercado que han sido un referente para todos nosotros que estamos metidos en este mundo. O sea que es gente realmente brillante y bueno, estoy teniendo la oportunidad en los últimos 18 meses de colaborar, trabajar con ellos para proyectos americanos, etcétera. Y contaré el último proceso, cuál es el proceso que estamos aplicando ahora en las empresas para que tengáis un poco de conocimiento. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que esto es evidente, todos estamos tristes. Joder, los que somos ya un poco mayores, esto es la leche, los que estáis ahí en pleno proceso, pues ¿qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? Pero esto ha existido siempre, esto no es nada nuevo, estos son ciclos, aquí empezando del año 1018,
pues hemos tenido, joder, pues todas esas crisis, ¿eh? Y estamos en esta última, bueno, hemos puesto mayo de 2008, podría haber sido junio, podría haber sido, según Zapatero, 2011, no sé, pero bueno, esta es la última que tenemos y, bueno, pues ahí todavía estamos despejando cuándo va a terminar. Pero, ojo, que esto no es nuevo, esto, repito, ha surgido y ha existido siempre. Y a mí me gusta este mozo, pues porque realmente aquí hay cosas importantes, ¿no? Cosas como, y esto es un resumen de lo que dice ahí, pues la crisis trae progreso, la creatividad nace de la angustia, la crisis nace de la inventiva, quien supera la crisis se supera a sí mismo. Mensajes súper importantes, ¿no? O sea, que yo creo que están en cada individuo de cambiar y el poder cambiar ese entorno, ¿de acuerdo? Y si recordáis el moto al principio, tiene que ver mucho con esto. Y yo creo que esta es la importante. Dicen, la crisis es donde aflora lo mejor de cada uno. Joder, aquí es donde tenemos que demostrar, ¿eh? Vamos a dejarnos de vivir cómodamente y yo creo que es factible todo este tipo de cosas, ¿eh? Bueno, este es un poco escenario 1, os he dado ahí unos pequeños flashes. Vamos al siguiente, dejarme que haga énfasis otra vez en el mercado. Bueno, aquí estamos, yo creo que esto no hay que discutirlo mucho, nosotros estamos hoy ahí, formamos partes, pero ha habido esta explosión digital y eso, bueno, pues está ahí, evidentemente esto es imparable, ¿no? Cada vez más las conexiones, la complejidad global, ¿eh? Y esto es importante también, ¿no? Según UNESCO, bueno, ¿cuáles son los grandes challenges, los grandes retos del siglo XXI, ¿no? Y bueno, como veis aquí, todo el mundo del sistema de información forma parte de los grandes retos que vamos a tener y cada vez más. Y yo no he visto un gráfico, pero si esto los ponemos en perspectiva de prioridad, de importancia, etcétera, seguro que este podría ser de los más importantes, ¿de acuerdo? Bueno, esto también se mide con la famosa palabreja esa de Pestelco, ¿no? Que cada vez va... Aquí lo que quiero es sensibilizar para que veáis qué es lo que está pasando ahí, ¿eh? Y esto es importante, ¿eh? No es la tecnología solamente, pero si no dais respuesta a esa tecnología, a lo que está pasando en el mercado, pues olvidaros, nos morimos. Y esto se suele descifrar o se puede definir con esta palabreja, ¿no? Hay cambios políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, bla, bla, bla. Y lo que es importante es que esto va rápido, Aquí, como te quedes quieto 2 siestas, joder, lo tienes fastidiado, ¿eh? Lo tienes fastidiado. Bien, vamos un poco a hacer énfasis cuáles son las grandes tendencias. Hemos dicho, globalización, esto está en las palabras, en la boca de todos. Yo creo que el siguiente importante es todo el tema de conectividad, ¿eh? Aquí todo el mundo ya está conectado y vosotros, joder, tremendo, ¿no? Ese nivel de los WhatsApps y los no sé qué y los no sé cuánto, etcétera. O sea, ahí tenéis una dimensión que lo que se suele decir, ¿no? Conoces más al que está en China que a tu vecino ahora, ¿no? Estás conectado por todo el mundo, ¿no? O sea, es un poco triste también, pero es la cruda realidad. No conozco al vecino, joder, pero a Jin, joder, fenomenal, buen amiguete mío. O sea, que el tema de conectividad, todos los distintos dispositivos, eso ya es una realidad y esto es súper importante. La cadena de valor, los procesos en las compañías, mucho manual, mucho traspaso de papel, meto en ordenador por aquí, me sale por allá. Esto está cambiando radicalmente. Esta cadena digital para soportar estos negocios a nivel global son esenciales. Y luego, pues lo que estamos diciendo ahí, innovación continua prácticamente, esto es el pan nuestro de cada día. Son palabras que tenéis que quedaros ahí porque son las importantes, son las grandes tendencias. Y en definitiva es cambio continuo. Y estas son las grandes cosas que están sucediendo ahí prácticamente en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos es que la suma de todos estos problemas para las empresas, esto crea una complejidad importante. Y la pregunta es cómo manejas esa complejidad, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues esto es teoría. Aquí la misión de lo que es la arquitectura empresarial, o las palabrejas en inglés, bueno, pues es que vamos a ser capaces de agrupar, recoger todas estas grandes tendencias, estos grandes retos y de alguna forma gestionar todo esto. Eso es en definitiva lo que trata de hacer la arquitectura empresarial, ¿de acuerdo? Coger todos esos grandes problemas y lo vamos a ser capaces de gestionar. Voy deprisa, preguntas, etcétera. Sentiros con libertad.
challenge, un poco retarme, todo lo que sentáis, sentiros cómodos, es vuestra charla. Yo creo que lo que hace falta en estos niveles es el cambio. Cuando voy a las empresas hablamos mucho de esto, vas a ponencias, etcétera y tal, pero esto es lo que no sucede en las personas, en las organizaciones. Y para que llegamos a entender todo lo que está sucediendo, como no cambiemos y hagamos ese cambio de estatus mental, realmente lo tenemos complicado. Esta transparencia es muy buena porque trata de definir dónde están los grandes cambios que tienes que hacer realmente. Bueno, aquí empezamos diciendo que el mundo ha cambiado, que lo que es el mundo industrial, cosa no nueva, que ya llevamos años hablando de ese tema, donde bueno, los suministradores tenían el poder, la evolución de los mass market y todos estos modelos que teníamos, en definitiva, para buscar la eficiencia de las organizaciones, que en definitiva es las características que estamos persiguiendo ahí. Eso está muy bien, pero eso ya se da por hecho, que ya lo tienes que tener. Llevamos hablando hace 20 años ya de esos temas, ¿no? Entonces, eso lo tienes que tener. Cuando vas a las empresas y dices, no, yo es que busco la eficiencia. No, perdona, la eficiencia ya la tenías que haber conseguido hace ya 10 años, 5 años. Si todavía no lo has conseguido, pues lo tienes crudo. La gente por ahí lo que está hablando ya prácticamente de esa economía del conocimiento, pero aquí es el entorno que nos tenemos que enfrentar. Cambios discontinuos, ciclos de vidas cortos, constante presión para los precios. El tema de la fidelidad de los clientes, eso ya no existe, Los empleados ya empiezan a seleccionar los entornos, las compañías. No aquí en España, no afortunadamente, ¿no? Pero en otros entornos donde hay más posibilidades, esto ya ocurre, ¿no? Transparencia. Bueno, hay una serie de drivers que hay ahí con la correspondiente, digamos, respuesta, que la gente es donde se tiene que producir ese cambio. Y esto es lo que no está sucediendo. La gente todavía está pensando en esto, ¿no? Como te dice aquí, la mayoría de las organizaciones están todavía diseñadas buscando la eficiencia. O sea, todavía estamos en este entorno. Entonces, cuando yo voy con este tipo de arquitectura a las empresas, dicen, no, si yo no necesito esto. Joder, qué triste, ¿no? Porque un CEO no es capaz de ver que su compañía va a estar en riesgo, pero a corto. Y seguro que, si vuelvo a 2 años, seguro que no está en el mercado. Bueno, pues cuando decimos esta transparencia de aquí, a lo que nos estamos refiriendo, este es el gran cambio que las compañías tienen que suceder, ¿de acuerdo? Y aquí venimos, bueno, pues no estamos cambiando lo suficientemente rápido y esas son las consecuencias de donde estamos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues básicamente porque estamos mirando al futuro con los paradigmas anteriores realmente. Y lo que se dice no se puede mirar al futuro como una continuación del pasado. O sea, no es esto, es un salto abismal, es un cambio de paradigma en ese sentido. Esto es lo que está sucediendo, ¿no? Y aquí esto es importante, ¿no? Dice, cuando el contexto cambia, los paradigmas deben cambiar. Y cuando cambia un paradigma, todo vuelve a cero. Es importante de nuevo. Y muchas veces cuando no os sucede, cuando vas a presentaciones, etcétera, presentan al experto. ¿Experto en qué? Serías experto en ese mundo anterior, pero hoy día experto poco. Porque el paradigma ha cambiado tanto que realmente, como veremos en una transparencia posterior, es pruébalo y responde rápido si no funciona, y ese es el paradigma que tenemos que hacer frente en este cambio. Bueno, para obtener resultados, pues bueno, estas son frases típicas que hay que promocionar al máximo. No sigas haciendo básicamente lo mismo que has hecho toda tu vida, porque si no las consecuencias pues van a ser, bueno, pues desafía las reglas existentes, etcétera. Bueno, eso la juventud lo hacéis de forma brillante cada vez más, ¿no? Pues eso aplicado al mundo de negocios todavía falta un largo trecho que abarcar. Y estas aquí son importantes, ¿no? Son mensajes, dice, el mundo de los negocios cambia a velocidad creciente. Eso es lo que decía antes, la experiencia sobre cosas pasadas es cada vez menos relevante, porque ya no tiene la práctica, el contexto ha cambiado fundamentalmente. Y importante, el aprendizaje también importante, lo que decíamos, prueba y error. Y si eso no funciona, levántate y ensáyalo de nuevo, etcétera y tal, ¿no? Esto, aquí ya sabéis que no tenemos cultura. Aquí cuando has fallado una vez, ¡buah!, te crucifican y la repera, ¿no?
y esto decimos, joder, pues vete a Estados Unidos, que allí son mucho más atrevidos, etcétera, etcétera. Pero ya en Europa en general suele suceder. Yo tengo un hijo en Berlín que ha tirado ya 4 o 5 empresitas y bueno, pues no le han ido bien. O sea, ha ido bien, pero bueno, no como esperaba. Iba a ganar 50 y solamente ha ganado 10. Pues bueno, y se pone medallas. Dice, 5 fracasos entre comillas, ¿no? Y van todos orgullosos por ahí, diciendo, bueno, joder, pero lo que habrá aprendido ese con 5 lanzamientos de empresa, 5 iniciativas, etcétera, O sea, ese es el tipo de cultura y realmente cuanto más mayor eres, pues más te cuesta cambiar, meterte en ese riesgo. Pero cuando eres joven, joder, tenéis el mundo por delante en ese sentido. ¿De acuerdo? O sea, que esto es importante. Yo creo que esto lo define muy bien. La amiga Sally en este libro interesante, abierto las 24 horas, define muy bien claramente el contexto en el que estamos, un mundo volátil, esto por aquí, incierto, complejo, ambiguo. Nadie tiene respuestas para dar soporte a esto. Lo que tienes que tener es capacidades tú para lo que venga, ser capaz de responder de una forma rápida. Las organizaciones lo mismo, no saben lo que les va a venir. O sea, aquí no hay, ves todo esto de política y dices, bueno, vamos a lanzar esto. Bueno, pues la gente se tiene que preparar, poner sus mejores intenciones y eso sí, cuando veas que no funciona, rectificar los parámetros que sean y lanzarlo de nuevo otra vez. ¿De acuerdo? O sea que este libro es interesante. Ahí os he puesto la moza esta. Pues os apetece leer. Bueno, y hay una serie de interrogantes ahí. De nuevo, vamos un poco rápido, pero la mayoría de las empresas no son conscientes. Cuando vas por ahí, realmente se quedan en los paradigmas anteriores, no está sensibilizada la gente, no hay esa ambición de cambio, los sistemas de información que soportan están orientados a soportar modelos antiguos y no hay concienciación de cambio en ese sentido. Y eso es preocupante, y eso es un poco lo triste en este. Y esos son los grandes interrogantes que hay por ahí, ¿no? Y en definitiva este es nuestro camino. Yo creo que como empresa, pues bueno, yo creo que todos podemos estar con una ambición de estar ahí, pero realmente si no articulas, no tomas iniciativas en ese sentido, en ese contexto, pues lo vas a tener complicado como empresa, ¿de acuerdo? ¿Es vuestra opinión esto de mercado? ¿Os veis identificados así? ¿Veis que lo que leéis, etcétera, las charlas, etcétera, más o menos refleja? ¿O dice este tío, joder, nos está metiendo aquí una trola que es la leche y tal, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, pero yo creo que es importante, es lo más importante, porque al final, si tú no respondes a los estímulos que hay por ahí, pues complicado lo vamos a tener. Vamos a ver un poco de retos de los negocios. Bueno, esta transparencia ya hemos visto anteriormente, este es el sumario de los grandes retos que tenemos, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo que la evolución de mercado versus el modelo de negocio no están sincronizados. Hemos visto estas presiones, estos factores de presión, que más o menos están sumarizados con las transparencias, algunas anteriormente que hemos visto. Y bueno, los modelos operativos para dar respuesta a las exigencias de mercado, como no estamos innovando y como no estamos transformando tanto a personas como procesos y tecnología, y en ese orden, porque lo que suele suceder cuando vas a las empresas es que dice, bueno, esto es lo que me da la tecnología X, este es el proceso que me implica y esta es la formación que me tienen que dar a las personas si es que se las dan, ¿no? Y aquí la tendencia es prácticamente al revés, Aquí el inteligente es este, luego este tiene que definir esto y este tiene que definir luego como la tecnología. Pero si tú no aplicas a tu modelo operativo cambios, transforma esto que estamos viendo aquí, esta brecha cada vez va a ser mucho más amplia. Y ese es el gran riesgo de las empresas, ¿de acuerdo? Antes comentaba con los compañeros que este tipo de mensajes se está transmitiendo mucho. Se está transmitiendo mucho y se suele poner como ejemplo un famoso profesor de universidad americano que suele dando lecciones a los CEOs y les suele decir, ¿no? Dice, oye, el mundo cada vez más va a tener empresas de tecnología sí o sí, porque la tecnología cada vez más va a estar embebida en lo que son los procesos y va a estar manejado. Y eso cada vez va a haber más. Y cuando vas a las empresas, tú ves a los CEOs y a los primeros niveles de los directores,
que les da pánico, se les ponen los pelos de punta cuando tienes que hablar. De hecho, la tecnología normalmente en el comité de alta dirección, etcétera, ni existen, ni no van, reportan al financiero, reportan, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces un poco el mensaje, es decir, ¿cómo vas a poder diseñar tu estrategia para los próximos años si realmente no eres capaz de entender esto, cómo te va a impactar en tus procesos, en tu gente, etcétera, etcétera? O sea, aquí hay un gran debate, ya no a nivel de España, que prácticamente no existe, pero a nivel mundial, y esto es interesante, ¿eh? Como consecuencia, bueno, hemos visto las presiones de mercado, esto es un poco repetir, etcétera y tal, ahora en español, ¿eh? Pero bueno, pues estas son las presiones de mercado y aquí esto es lo que está pasando, ¿no? Los retos actuales de negocio, bueno, pues tenemos que incrementar ingresos, cada vez más satisfacción del cliente y al mismo tiempo pues contener, digamos, todo esto de la productividad, etcétera, etcétera. Son distintos mensajes que ya hemos visto prácticamente, ¿eh? Y bueno, y la reflexión de nuevo que se lanza a las empresas, oye, o cambias o mueres. Esto es así de simple, ¿eh? Yo creo que esta es buena y esta es un poco va en línea con lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Y se suele decir que cuando creíamos que sabíamos todas las respuestas, va Dios y nos cambia las preguntas, ¿eh? Y esto es tremendo esto, ¿no? Porque este es el paradigma anterior. Para el paradigma anterior sí ya sabíamos todo lo que teníamos que hacer porque lo habíamos hecho 20 veces, los consultores venían y te daban clases porque lo habían hecho 15 veces, tú ninguna. Pero hoy día los consultores de fuera, etcétera, y tú estamos en la misma jornada. Es todo nuevo y realmente no hay grandes experiencias, ¿no? Con lo cual esta transparencia es importante, porque este es el proceso en el cual tienen que ir las empresas ahora mismo. Tienen que desarrollar nueva visión para ese mundo nuevo que está sucediendo. Y cuando tú desarrollas nueva visión, pues tienes que definir tu estrategia, cuál va a ser tu modelo de gestión, cómo tienes que formar a tus personas, procesos, y tienes que cerrar ese ciclo realmente. O sea, empresas que no estén haciendo ahora esto mismo, pues lo van a tener muy crudo, ¿no? Y cuanto más tarde empiecen, pues peor lo van a tener, ¿de acuerdo? ¿Esto qué implica? Bueno, pues implica una revisión de cuál es tu modelo de negocio, tus procesos, tecnología, de tus competencias, de tu personal, etcétera. Como consecuencia de esto, tienes que ir por este proceso, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué es lo que tienes que traer? ¿Cuáles son los grandes objetivos? Pues ya hemos dicho algunas veces ya, algunas cosas ya, ¿no? Todo el mundo de esa palabra mágica de ser ágil, ser capaz de dar respuesta a las exigencias de mercado, pues una de las principales características. Bueno, aquí lo podéis ver un poquito de texto, que os lo dejo para que... Esa contención de costos siempre va a estar ahí, esa no puedes evitarla, pero ese time to market todavía hacerlo mucho más agresivo, mucho más rápido, etcétera, ¿eh? Y luego, pues, un foco más estratégico, no tanto en la eficiencia, sino cómo hacer crecer a tu empresa en ese sentido, pues para generar más ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son casos reales ya. Esto es el mundo de insurance, el mundo del seguro, para que veáis aquí cuáles son los retos concretos del mundo de los seguros que están. Bueno, pues dependencia de los canales, de los partners de los canales, todo el coste operacional, las expectativas del cliente. O sea, como veis, toda esa teoría que en teoría hemos visto, esto ya son casos reales, en este caso de una empresa de seguros, donde están identificando realmente cuáles son esas presiones de todo esto que está sucediendo, cómo nos afecta a nosotros todos estos drivers, estos business challenges, etcétera y tal. Si esto lo lanzamos a cuáles van a ser los motores, los drivers de mi negocio, pues lo mismo, la gente ya se está aplicando y, como veis, innovación, optimización, incrementar, el cambio de conversión más alto, o sea, toda esta serie de factores, factores de críticos de triunfo, de éxito, son los que las empresas están buscando, ¿eh? O sea, esto está basado en cosas reales para que veáis que esto no es teoría simplemente. Y, en definitiva, el mundo del negocio, del seguro, pues está viendo que la fragilidad que está viendo de cambios, la fragilidad que está viendo en este sentido, pues es importante, está muy orientada a lo que es el canal de comunicación, etcétera. Bueno, esto es otro, para que veáis, utilizamos fuentes de los Gartner, esto es de hace 3 meses básicamente, los drivers, cómo está aplicando a mi negocio la transformación de mi negocio y mi TI, o sea que está basado en casos reales. Esta yo creo que es mágica, esta transparencia, y os pido atención, por favor.
Y esta es una frase célebre del amigo Welch, ¿de acuerdo? Y decía, oye, cuando allá afuera el nivel de cambio sea más rápido que lo que está ocurriendo en tu empresa, ojo con el tema. Hemos visto el mercado, hemos visto, digamos, que es volátil, complejo, etcétera, etcétera. Las empresas quieren dar respuestas. Si este es el ciclo de vida del negocio, ver cómo se está contrayendo. Esa es la ambición para ser más flexibles, más ágiles, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Este es el objetivo de la empresa. Tecnología, sigue a sus anchas. Aquí si decimos que un ERP tardas 12 meses en implantarlo, en tecnología seguimos diciendo que siguen 12 meses. A tecnología estamos un poco absortos, estamos viviendo en otro mundo, no somos sensibles a las necesidades realmente. Ojo, veremos algunas estadísticas luego para que veáis que no son palabras dichas así, pero lo que tiene que hacer tecnología para soportar es que algunos procesos seguirán como siempre, pero mirar los ciclos de otra serie de procesos que son vitales para esta empresa. En este caso, aquí, el caso de la empresa de seguros, bueno, pues estos tal cual, los tenemos bien montados, etcétera. Pero aquí hay 20 procesos que tenemos que ser capaces para dar soporte, para permitir al negocio dar este tipo de respuesta. ¿Qué es lo que necesita? Porque si yo no soy capaz de dar respuesta a este negocio, realmente lo vamos a tener complicado. O sea que tecnología tiene que estar en línea, alineado con lo que es negocio en ese sentido. ¿Me vas? Suelo utilizar esto para que veáis el tipo de arquitectura. Estas son simplemente, con esto ya termino esta primera charla, aparte, son ejemplos de cosas mal diseñadas, bien diseñadas, bien diseñadas. Son ejemplos de cosas, porque asemejamos bastante lo que es arquitectura empresarial con urbanismo. Cuando una ciudad está bien planificada, bien urbanizada, etcétera, es lo mismo aplicado a lo que es la empresa. Y esto lo ves sobre este tipo de modelos de empresa, haciendo ese símil, etcétera. ¿Cómo voy a construir yo innovación? ¿Cómo voy a transformar yo mi empresa? Y esto son realidades exageradas un poco, pero para que veáis el efecto. Sobre estas cosas yo no puedo hacer nada. Y luego estudios que veremos del MIT, etcétera, veremos que la mayoría de las empresas tienen este tipo de arquitectura interna, desgraciadamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a hacer crecer, cómo voy a transformar mi empresa si tenemos esa arquitectura? Y luego otro gran fracaso. Estrategia por un lado, que no tiene nada que ver con mi organización y proceso, y que no tiene nada que ver con mis proyectos IT. Esto es una cruda realidad que estamos viendo en las empresas actualmente. Esta no unión de estas tres partes súper importantes es lo que está sucediendo. Bueno, y este mozo, que como veis, pues sigue siendo interesante, ¿no? Suele decir, dice, bueno, sí, ¿cómo vamos a resolver los retos actuales con los mismos pensamientos que nos ha llevado a esta situación? Con lo cual es absurdo, ¿no? Y aquí es donde empezamos ya a tener conceptos de cuál es la anatomía, el ADN de lo que son las empresas ágiles, etcétera, etcétera y tal, ¿de acuerdo? Y aquí todo es ágil, Tenemos que dar respuesta a este imperativo de mercado con esta estrategia, con estos procesos, con esta organización, con este TI, con esta gobernanza, etcétera. Si no hacemos eso, realmente lo vamos a tener muy complicado, etcétera, etcétera.